Un saludo cordial. Vamos a iniciar con esta sesión sobre el servicio social obligatorio, específicamente la actualización de la resolución 774 desde el 2022. Este tema del servicio social obligatorio es particularmente una condición o situación que todos los profesionales sanitarios en Colombia, a partir de la nueva normativa, deberían comprender. No es solo limitado para medicina. Y esta nueva resolución establece las nuevas normas de juego que se deberían tener en cuenta a partir de junio del año en curso. Cabe destacar que algunos conocen este servicio social obligatorio como año rural, pero ya desde tiempo atrás no se conoce con ese nombre. Entonces, la presentación, que es una presentación corta, concreta, está orientada o está organizada en cuatro elementos principales. Es una presentación corta, no tan larga como en anteriores oportunidades, ya que la resolución tiende a limitar un poco más el espectro, pero es mucho más específica. Cabe destacar que esta presentación fue apoyada por la doctora Alicia Mora, quien también conoce su contenido en detalle, a quien le agradezco de forma pública, y los cuatro elementos que vamos a mencionar en esta sesión del día de hoy son los siguientes. Primero vamos a hablar de los antecedentes. Luego vamos a hablar de la resolución 774, que como les mencioné, es la resolución actual que dictamina los elementos normativos nuevos para el servicio social obligatorio en salud para Colombia. Por otro lado, recomendaciones para el servicio social obligatorio, que es el debido proceso, los derechos en el servicio social obligatorio, algunos casos, recomendaciones finales y eventualmente cómo operar o cómo funcionarían las consultas posteriores a esta reunión. Finalizando con un espacio de preguntas y respuestas sobre el tema de servicio social obligatorio, en el cual en este momento los invito a que en la medida que vayamos avanzando, ustedes vayan anotando, si tienen a la mano, algunas preguntas o comentarios para que al final de la sesión las podamos hacer. Esta sesión tiene una duración mínima de 1 hora y máxima de 1 hora y media, ya para poder resolver las preguntas e inquietudes, aunque normalmente en anteriores oportunidades esta sesión ha llegado en estados extremos a demorarse hasta 4 horas, situación que no esperamos que no ocurra en el día de hoy. Entonces, para poder iniciar, recordando esa importancia de las preguntas y las respuestas que tengan al finalizar, vamos a iniciar con el tema de la historia. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en el tema histórico es que el servicio de salubridad rural, que es ahí donde se empieza a hablar de año rural, nace en Colombia de 1949 con el decreto, con un decreto específico en donde además se elimina el internado, porque antes había un internado rotatorio como un elemento complementario desde el punto de vista de la educación médica en Colombia, pero se consideró que era mucho más eficiente convertir ese internado en un año rural. Luego, en 1957, se restaura el internado, o sea, se complementa ese internado y se determina que el rural es un requisito fundamental para la obtención de la tarjeta profesional en Colombia. Luego, en 1981, se crea oficialmente, ya con todos los elementos claros, el servicio social obligatorio y desde un punto de vista amplio, ya desde el 91 se considera la salud como un derecho no fundamental, pero ya en el 2007, la ley 1164 se crea el tema del tiempo del servicio social. ¿Por qué? Porque este era un tema o un detalle que no estaba prácticamente determinado con la ley 1164 de 2007. Luego se crea la resolución 1058 que establece el sorteo nacional, elimina la contratación por orden de prestación de servicios, luego se crea la resolución 2058, luego se crea una nueva resolución que para el postconflicto, pero además se crean posteriores resoluciones sobre el tema que regulan el tema en materia del servicio ser obligatorio.
Ya grosso modo, y si quisieran ustedes conocer un poco más, pero también citar las resoluciones ante alguna situación o irregularidad durante su servicio social obligatorio, esta diapositiva, pero sobre todo la siguiente, pues les servirían a ustedes para poder tener en cuenta ese marco referencial. Esto es muy importante mencionar. Entonces, con base en lo anterior, resulta importante destacar que todo viene o todo se regula desde la Ley 1164 del 2007, la cual establece o regula mejor la creación de las plazas que venían desde 1981. Luego en el 2010 se reglamenta su prestación, en el 2014 se hace una actualización de unas resoluciones sobre el tema. En el 2015 nuevamente se elimina lo que es la asignación directa. Este es un detalle importante. ¿Por qué? No es un detalle menor, porque de forma transitoria o de forma habitual, muchos de ustedes dicen, no, es que mi papá ya me tiene el rural en tal sitio desde hace 9 meses o desde hace 3 meses. Situación que es falsa porque la asignación directa tiene unas condiciones que son especiales y o es falsa o es ilegal o es algo corrupta, porque esa es una situación que ya no puede ocurrir en Colombia. Eso ocurría antes, incluso era una modalidad en la cual los profesores hicieron su año rural, en donde iban a un sitio, lo conseguían y a partir de ahí empezaron a hacerlo. En ese momento no era ilegal, ya a partir de ese momento es que se convierte en algo ilegal que le digan a uno que le tienen apartada la plaza. Luego, desde el 2016-2017, se habla de las exoneraciones y zonas veredales temporales. Este fue un rural que ya quedó eliminado porque en el momento del acuerdo de paz se permitía un rural de 6 meses y y en situaciones especiales y era por asignación directa, pero fue ya en las zonas veredales transitorias que se crearon en ese momento. Pero este ya es un rural que ya no existe en el país. Por otro lado, y cabe la pena mencionarlo, tampoco existen en Colombia rurales en zonas rojas. Eso tampoco es correcto mencionarlo. Ya en el 2020 se crea el decreto 538 de ese año que crea unas plazas para COVID-19 de manera temporal, pero ya es hasta la resolución 774, que es la que vamos a ver en este momento, que se crea o se regula de forma definitiva el tema del servicio social obligatorio. Hay algunos elementos, y esto lo tengo que destacar, que pues recapitulan o reforman particularidades del servicio social obligatorio o lo fortalecen descrito previamente. Pero es una resolución que vale la pena pues, mencionar. Como les mencioné, viene desde el 17 de mayo de 2022 y a partir de acá, vale la pena decirlo, es la única resolución que hay que tener en cuenta junto con la ley 1751 y la ley de talento humano que ya les mencioné o que mencionaré también posteriormente, la 1164 del 2007 y la 1735 del 2015. Dentro de la dinámica, esta es una resolución que es muy corta, es muy fácil de leer y tiene particularmente 11 capítulos, 18 páginas. Es muy corta en comparación con anteriores resoluciones y normativas. Parte de un capítulo que habla de disposiciones generales, las modalidades. Este punto es muy importante y nos vamos a detener una parte en describir cuáles son las modalidades con las cuales se pueden abrir las plazas, cómo se asigna una plaza en servicio, sea obligatorio, qué pasa con la asignación directa, que existe, pero es una excepción. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cómo hay que desarrollar el servicio social obligatorio, qué pasa cuando se renuncia a una plaza o cuando no se ocupa. Aquí hay una diferencia grande. Renunciar quiere decir que ustedes empiezan a hacer su servicio social y al mes, por X o Y condiciones, renuncian. O cuando no las ocupan o cuando la plaza queda sin profesional. También hay un capítulo que habla de los deberes y derechos, el Comité de Servicio Social Obligatorio, que hay departamentales y hay uno nacional, cómo se informa, se hace inspección y vigilancia y disposiciones finales.
Un detalle acá importante, y esto vale la pena destacarlo, es que esta resolución creemos que va a durar en vigencia por lo menos unos 2 a 3 años e inclusive menos, porque el próximo año se tiene también pensado hacer una nueva reforma en el tema del servicio social obligatorio. ¿Y a qué me refiero? Y esto es importante mencionarlo antes de avanzar. En este momento, y esto ustedes lo saben, el número de plazas es inferior al número de profesionales en medicina o en otras profesiones que salen egresados en cada periodo. Eso quiere decir que el número de profesionales que no se ha adjudicado a una plaza de servicio social obligatorio tendría la posibilidad de salir favorecido con una exoneración. Con los cambios en normativas que vienen en el gobierno nacional en cuanto al modelo predictivo y preventivo, se va a eliminar la exoneración. Todo profesional en Colombia de la salud, incluso no solo de medicina, enfermería, odontología y bacteriología, que son las 4 profesiones que lo tienen actualmente, tendría que hacerlo. Y para eso se van a crear más plazas y se va a hacer un sorteo nacional en donde todos son incluidos en un paquete y ese paquete van a ser distribuidos a todo el territorio nacional y en donde la ubicación de la universidad en la cual ustedes salen egresados va a ser eliminado del algoritmo del sorteo. Eso va a ocurrir a partir del próximo año y ya se está dando la discusión y particularmente se van a crear unos incentivos para quien haga rural en zonas de más difícil acceso. Esto es importante como por ejemplo el tema de las residencias que son en este momento pues, que tienen un ingreso o un subsidio mensual. Este es un elemento importante que vale la pena discutir, pero como esa resolución todavía no está, porque el modelo todavía no está, que se va a presentar el próximo semestre, en el primer trimestre, y en este momento se está haciendo dicha discusión, a ustedes o a los que estén próximos a egresar, les aplicaría pues esta resolución que es actual y es vigente. ¿Por qué sacar resoluciones en tiempo tan corto? Porque habían algunos elementos y particularidades que necesitaban ser subsanados y esta resolución lo hace, pero eso no quiere decir que a futuro salgan nuevas resoluciones que eliminen o deroguen o particularmente se enfoquen en alguno de estos capítulos específicos, sobre todo, por ejemplo, al tema del sorteo y a lo que significa este tema de renuncia o no ocupación. Y a partir de lo anterior, y como les digo, vale la pena, y mi postura es una postura neutral, mi postura no es de defensa ni de ataque a la resolución, porque particularmente yo considero que es importante el tema del servicio social obligatorio, junto con otros elementos, eh, es lo más objetivo, como mencioné, pues mencionar en qué consiste la resolución, pero asimismo mencionar algunas particularidades que han ocurrido a lo largo del tiempo. Lo primero que tengo que destacar, y voy a resumir todos los artículos que tienen estos diferentes capítulos, porque son varios, son como 40 y algo, es que el primer artículo determina que esta resolución pues, deroga todas las anteriores y hace referencia a la coordinación, organización y evaluación del servicio social obligatorio para todos los programas de educación superior del área de la salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de esta resolución, no solo medicina, enfermería, odontología y bacteriología están disponibles para hacer su servicio social, sino que cuando el ministerio lo determine, y esto cabe decirlo, que si otra profesión tiene que hacer servicio social obligatorio, en donde se incluye, por ejemplo, psicología, tendría que hacer servicio social obligatorio, porque esta resolución lo faculta. Dicho de otra manera, en vez de disminuir, se están ampliando las profesiones e incluso hay actores que están mencionando que el tiempo de un año es muy corto para lo que se debería hacer en el nuevo modelo. Es posible que se extienda, pero recuerden que la normativa en derecho no puede ser regresiva, sino que tiene que ser progresiva y en el caso de los que están próximos a estar egresados, esto no aplicaría. Esto es absolutamente clave, pero hay nuevas profesiones que ya van a empezar a activar su servicio social y la demora pues dependerá de la capacidad de suficiencia y de un análisis
que se haga de forma conjunta con el ministerio. Esto es importante, o sea, el rural no va a desaparecer, sino el rural se va a fortalecer. Esto para tener en cuenta. Entonces, como les estaba mencionando, se dice que en el ámbito de aplicación de esta resolución, ¿a quiénes afectaría? Profesionales del área de la salud en las disciplinas que el ministerio convoque. O sea, si el ministerio determina que fisioterapia o fonoaudiología mañana tienen que hacer su servicio de ser obligatorio, pues lo tendrían que hacer. ¿Cuál es la exposición y cuál es la tónica? Que sí, que todas las profesiones, como por ejemplo fisioterapia, hagan su servicio social obligatorio. Esto se considera absolutamente necesario y sobre todo en los elementos del modelo predictivo y preventivo que se está formulando. O sea, hay una tónica de que esto se incremente. ¿Y quiénes o en dónde serían las posibles plazas? Se determina que esto no es solo instituciones públicas, sino también instituciones privadas interesadas en construir o proveer plazas del servicio social obligatorio. Cabe la pena mencionar que hay sitios en los cuales el servicio social obligatorio es algo benéfico, pero hay sitios que no. Por ejemplo, algunos familiares de ustedes pueden tener una IPS, pero posiblemente no cumplen con las condiciones porque dirán, yo abro la IPS y aquí viene mi familiar a hacerlo. No, porque esa plaza entraría en sorteo. No es tan sencillo y no es fácil hacer asignación por adjudicación directa. Pero también, y esto es un nuevo elemento de la resolución, las universidades también pueden hacer convenios para hacer su servicio social obligatorio y no específicamente en la modalidad de investigación, que es una modalidad que se tiene. Las universidades pueden hacer convenio con una IPS en donde entre las dos se encargarán de regular el tema del servicio social obligatorio. Supongamos la Universidad X con el Hospital X hacen un convenio en donde pues el egresado trabaja una parte del tiempo en la universidad y otra parte del tiempo en el hospital o trabaja todo el tiempo en el hospital pero es regulado por la institución de educación superior. Esta es una nueva modalidad que aparece de rural. Que en el momento alguna universidad lo haya aplicado, no, porque pues es demasiado confuso y es más fácil proveer plazas de investigación. Pero existe esta modalidad, que las universidades determinen, oiga, yo quiero un rural clínico en determinado sitio. Pero también estarían que está una plaza especial que se llaman las secretarías departamentales o distritales que tengan competencias en salud pública. Entonces necesitamos un rural que se encargue del plan local de salud o plan territorial de salud o que vaya a hacer actividades extramurales. Entonces, secretaría estatal distrital, no local. Ojo con esto porque algunos dirán, mi prima o mi hermana secretaria de salud y por ende me puede crear el rural. No, eso no existe. Pueden crear algunas plazas para su funcionamiento. Hasta la fecha eso no ha ocurrido. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque eventualmente algunos hospitales tienen algún convenio con algunas universidades y le piden la posibilidad de que se les cree algún rural para poder, digamos, suplir ese convenio de docencia de servicio. Es factible. O lo otro es que el tema o en el ámbito número 4, por ejemplo, en una pandemia como la que acaba de ocurrir en el COVID-19 o una emergencia sanitaria, se puedan crear plazas transitorias sin tener que sacar un decreto específico que lo faculte. Es para eso. No quiere decir que pues el día de mañana la Secretaría inmediatamente va a abrir. Eso normalmente pues no está ocurriendo hasta la fecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Pues que el ámbito 1 y el ámbito 2 son los que se están aplicando particularmente. Y bajo esto hay dos definiciones importantes. Una, el servicio ser obligatorio y dos, las plazas de servicio ser obligatorio, como lo escribe su artículo número 4. El servicio ser obligatorio es el cumplimiento de un deber, es un deber. Así no estén de acuerdo, es un deber que una profesión como las de ciencias de la salud con carácter social deben cumplir. Es un compromiso que se debe asumir hacia el país si se quiere trabajar en el país. Claro, tiene un sentido importante porque ustedes dirán, pues para eso yo estudié, no, pero mientras está estudiando no se les está sirviendo. Entonces, eso implica que a partir de lo anterior, para poder funcionar o tener la tarjeta profesional en Colombia, se debe hacer ese servicio ser obligatorio. Pero para eso también se deben crear plazas en donde se crean cargos o puestos en instituciones públicas o privadas, en donde se puedan vincular dependiendo del perfil que se requiera.
quién debe cumplir el servicio social obligatorio y esta es una, es un elemento, o sea, las resoluciones y los decretos, esto quiero mencionarlo, tienen errores. Tienen errores y aquí van a ustedes ver el primer error. Porque todo egresado de las profesiones convocadas, en este caso las cuatro que les mencioné, deberá presentarse con posterioridad a la obtención del título profesional a los procesos de asignación pública que realiza el ministerio. ¿Qué quiere decir? Que apenas ustedes se gradúen se tienen que meter al sorteo y definir su situación dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de su grado. Una pregunta que no dice la resolución, ¿y qué pasa si yo no me presento a la fecha, al año en el cual yo hice y me gradué, sino que de pronto me fui de viaje o quería hacer algún curso de inglés o me estaba preparando para otra cosa? Nada. La resolución no dice nada. Y como no dice nada, pues se puede prestar la interpretación. Y un país como Colombia, que es un Estado sin derecho, por los derechos a la elección de profesión y el derecho al trabajo, el ministerio, al no haber colocado los mecanismos para limitar esa presentación, pues no estaría siendo muy constitucional que digamos, pero esto no quiere decir que no lo coloque, porque puede ser no se puede presentar al sorteo y las únicas plazas que serían son las de asignación directa, que esas son las más complicadas. Entonces, digamos que no nos confiemos tanto, pero en el caso eventual de que por algún motivo no se puedan presentar el año posterior, pues pues sepan que a pesar de que la normativa lo prohíbe, no dice qué pasaría si no se presenta. O sea, no dice qué haría. Y hay un error importante para que lo tengan en cuenta. La duración del servicio social obligatorio se dice que debe ser de un año hasta la fecha, máximo un año. No dice un mínimo, ojo con esto, no dice un mínimo, dice que máximo un año. Y esto es muy importante mencionarlo porque hay algunos sitios que dicen, ay, no, mire, qué pena, pero es que el rural no me llegó, tiene que quedarse 15 días más. No, la normativa no lo permite y no hay excepciones. Pero también ocurre en algunos de ustedes que dicen, no, es que me deben unas horas y yo creo que me puedo retirar un mes antes. Eso tampoco ocurre porque hay una resolución de posesión y hay un contrato específico. Eso no ocurre. He visto algunos casos que los dejan ir una semana antes y el hospital les certifica que cumplieron el año completo, porque normalmente así está establecido. Entonces, procuren no ser tan creativos con el tema del tiempo, porque pues la normativa es taxativa, que es un año lo que se debe hacer. Y en el caso de las plazas entre las universidades y los hospitales, sí puede ser de 9 meses. ¿Por qué? Porque las universidades no trabajan un año completo, las universidades tienen vacaciones de diciembre, enero y eventualmente entre junio y julio, y por ende es que se contempló que fueran 9 meses. Y esto para poderlo tener en cuenta. Entonces, puede ser, son plazas que pueden ser de 9 meses y como les mencionamos, no, pues no hay plazas hasta la fecha que tengan en convenio universidad-hospital. Eso no existe hasta el momento e incluso cuando uno conversa con algunas universidades, las universidades no están interesadas en abrir plazas de ese tipo. Esto vale la pena mencionar. Otro elemento importante de la duración tiene que ser en el caso de que, por ejemplo, alguna mujer quede embarazada durante el servicio social obligatorio. Si queda embarazada durante el servicio social obligatorio, la institución tiene que garantizarle su licencia de maternidad. Ustedes dirían, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quedó embarazada en el mes 5? Eso querría decir que su rural se extendería un año. No necesariamente. Ojo con lo anterior. Lo que quiere decir es que lo que se extiende es el contrato. Es lo que se extiende, porque la institución tiene que garantizar la licencia de maternidad. Por ende, cuando se cumple un año, se puede pedir un certificado en donde ya se cumplió su servicio social obligatorio, más no ha finalizado el contrato, y por ende hacer el trámite para la tarjeta profesional y esperar que finalice, no pueden antes, la licencia de maternidad para finalizar el contrato y eventualmente ser contratado por otra o por la misma institución con un contrato de naturaleza diferente. Y eso pues, es normal. Yo tuve un caso en el cual
una materna me decía, no, es que yo ya quiero irme a trabajar a los 2 meses de la licencia de trabajo. Yo le decía, no, no puedes, porque estás amarrada a un contrato con otra institución. Ya puedes ir, es ir haciendo el trámite de tu tarjeta profesional. Un elemento importante que suele ocurrir y, y que particularmente es el artículo más consultado, tiene que ver con las causales de exoneración. ¿Cuáles son las causales de exoneración? Y aquí viene una claridad importante. Son dos cosas diferentes y la normativa no es creativa, porque ustedes hacen consultas en donde confunden la exoneración con plaza prioritaria, que es lo que veremos más adelante. Exoneración se da cuando ustedes ya han sido asignados a una plaza. No se puede pedir exoneración antes. Ojo con lo anterior. Solo hay un caso particular o dos casos que pueden permitir la exoneración antes, pero pues implicaría que ustedes no se van a inscribir al sorteo. Quiere decir que cumplieron con una, que ya hicieron o cumplieron con dicha condición. Esto es importante tenerlo en cuenta. En cambio, la plaza prioritaria se da antes del sorteo. Recuerden, exoneración es cuando ya está adjudicado y plaza prioritaria cuando cuando usted está inscribiendo el sorteo. Entonces, ¿qué ocurre para pedir la exoneración? Cuando no hay asignación de plaza. ¿Qué quiere decir? Que supongamos en el país hay 1000 plazas y se presentan 1500 profesionales. Querría decir que 500 no tendrían una plaza asignada y que esos 500 de forma automática serían exonerados. Pero ojo, aquí hay un detalle que es importante que salió en la nueva normativa. Si en el momento que ustedes salieron favorecidos por la exoneración del servicio social obligatorio, si ustedes no hacen el trámite correspondiente en los 3 primeros meses, esa exoneración queda anulada. Ojo con lo anterior. Si ustedes fueron exonerados, inmediatamente pidan el trámite de la tarjeta profesional, porque si no quedan habilitados para el siguiente sorteo. Ojo con eso. Recuerden que este elemento de la plaza, este es un tema que particularmente molesta, no gusta, y las plazas se van a incrementar y van a buscar que esta sea una condición que no sirva para exoneración, pero hasta la fecha está vigente. Otro criterio para tener exoneración realmente son dos. Es que realmente la plaza no está asignada y la imposibilidad, el resto son otras condiciones especiales. Que, por ejemplo, ustedes hubieran estudiado enfermería y hubieran hecho su rural en enfermería y después hubieran estudiado medicina. En este caso quiere decir que ya hicieron su rural. En otras palabras, ya cumplieron con su cuota social para el país y por ende no la tendrían que cumplir nuevamente, pero tiene que estar bajo esa modalidad. Yo ya hice mi rural en enfermería, por ende ya no tengo que hacer en enfermería. Entonces piden la exoneración con cumplimiento del tema. ¿A quién se pide? Ante una Secretaría de Salud se pide simplemente presentando estos detalles. O por ejemplo, que ustedes hayan hecho su servicio social obligatorio en el exterior. Esta es una etapa un poco complicada. ¿Por qué? Porque ustedes se gradúan aquí en Colombia y para poder hacer su servicio social obligatorio en el exterior, su título tiene que haber sido convalidado en el exterior. Ocurre, puede pasar. Y allá lo primero que les dicen, como ocurre aquí en Colombia, es hagan su rural para poder trabajar allá y eso implica que no tendrían que hacer su rural aquí en Colombia. O, por ejemplo, que ustedes estén así estudiando, por ejemplo, hay muchos colombianos que están ahorita estudiando en Cuba o en Venezuela, que es frecuente, y que quieran venir aquí a trabajar en Colombia, pues hacen su rural allá, inmediatamente aquí les dan su tarjeta profesional. Pero si apenas finalicen, quieren trabajar aquí en Colombia, pues la otra opción es que hagan su rural aquí en Colombia. O sea, igual tienen que hacer el rural. Por otro lado, y esto es importante mencionarlo, para que el título sea válido, el título tiene que ser apostillado y convalidado. No sirve, ojo con esto, porque hemos revisado casos que ustedes digan, yo estudié en Venezuela, que me pasó, y en Venezuela había lo que se llamaba internado rural. Entonces, para mí, eso es válido como servicio social obligatorio. No, ese internado rural hace parte de las actividades del pregrado y posgrado de un país particular. Pero para que sea válido, tiene que ser un documento emitido por el Ministerio de Salud de dicho país en donde se certifique
y que esté apostillado y que posteriormente sea convalidado aquí en Colombia, que hicieron el rural en el exterior. Si lo hacen de otra manera, no sirve. Algunas personas mencionan, ¿sirve que yo haya hecho algún voluntariado? No, porque el voluntariado es otra condición, es servicio social obligatorio en salud. En cuanto, hay otra condición que también es válida. En el caso de los hombres, algunos eventualmente, antes de ingresar a estudiar alguna profesión de ciencias de la salud, hicieron su servicio militar obligatorio. En ese caso se considera que el servicio militar obligatorio es condonable en el caso del servicio social o haber realizado previamente. En ese caso también es exonerable. Y hemos tenido casos y es muy rápida la exoneración. La siguiente es otra segunda imprecisión que tiene la resolución, porque se dice que extranjeros con títulos de posgrado, especialización, maestría, doctorado en áreas médico-quirúrgicas con título convalidado. Esta es una imprecisión grande. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, no, pues yo me hago mi posgrado, pues hago mi posgrado afuera y vengo, lo convalido aquí en Colombia, entonces ya no tengo que hacer rural. Ustedes se fijan, dice extranjeros. Aquí hay un principio que inclusive lo discutimos con el ministerio, algunos se los valen cuando son con nacionales, pero si no se los quieren valer, no están obligados. Pero un detalle importante es que las maestrías y los doctorados, y fue una consulta que se le hizo, no son médico-quirúrgicas. Como tal, no existe un doctorado en medicina interna. Como tal, no existe, o sea, sí existe un doctorado, por ejemplo, en medicina interna, sí existe un doctorado en medicina familiar, sí existe un doctorado en cirugía, pero no es una especialidad médico-quirúrgica. Entonces, como tal, es un doctorado que es una condición de conocimiento diferente y este es un segundo fallo que hay que tener en cuenta, porque algunos pensarán de pronto irse a hacer una maestría, venir y convalidar y cuando llegan acá resulta que les dicen que no es médico quirúrgico porque la interpretación que tienen aquí en Colombia, porque como está tan efímero, entonces no se los convalidan y por ende tampoco son exonerables. Ojo con este caso que he tenido muchas consultas y es demasiado etérea la discusión. O sea, no ven ese mecanismo para no hacer rural. Y lo otro es la imposibilidad. Entonces, quienes acrediten que no lo pueden hacer porque tienen una enfermedad catastrófica, algo de fuerza mayor o caso fortuito. Y aquí, ojo con lo siguiente, porque es que no hay una claridad en cuanto a fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, hemos tenido casos en los cuales mencionan, es que mi papá falleció. Sí, es una tragedia, es algo complicado, pero eso no lo imposibilita a poder trabajar. Usted tendría su, su licencia por calamidad doméstica y eso está contemplado en normativa colombiana, que dependiendo del grado de consanguinidad le dan un número de días, pero después del número de días tendría que volver. Algunos determinan condiciones como enfermedades de salud mental. Dependiendo de la enfermedad de salud mental, pues hay algunas que pues no son, no imposibilitan la prestación del servicio. Hay que tener cuidado, porque tuvimos un caso en donde manifestó una enfermedad de salud mental, que era algo completamente complejo, y esto se envió a Tribunal de Ética Médica, en donde consideró que no podía ni siquiera ser médico, que por ende no se le podía dar la tarjeta. Claro, no haga su rural, pero no se le puede dar, porque inclusive es una condición que es grave para el tratamiento de pacientes, para el abordaje. Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Es algo que pues, realmente pues, implique en riesgo la vida de las personas y hay que tener en cuenta lo anterior. Y en esto, el Ministerio de Salud en los últimos 4 años ha sido completamente rígido en determinar causas por este motivo. Tiene que ser algo de verdad absolutamente grave para que sea exonerado. Caso X, mi mamá vive en Bogotá y me mandaron para el Amazonas y mi mamá tiene cáncer y mi mamá depende de mí. No es causa de exoneración. Ojo con lo anterior, porque es que las causas son que le den a uno, no a una persona externa. Y como tal, la mamá no depende de uno. Si fuera un hijo, esos sí son casos que pueden tener exoneración. Pero en el caso de la mamá o un familiar cercano, no. Y pues es absolutamente, normalmente en los adultos mayores es frecuente alguna enfermedad catastrófica,
pero pues, y por ende no se tiene en cuenta. Pero en el caso de un hijo, eso sí es infrecuente y por ende, en esa infrecuencia sí se considera como causa. Ojo con este caso, no aplica. Dentro de las dinámicas, estas son las causas que al año 2016, que es lo único que tenemos reportado, fueron consideradas como exoneraciones en el país. Ustedes se dan cuenta, caso fortuito fuerza mayor fueron 120, 33%. Este porcentaje estoy seguro que ha bajado porque es la causa que menos están utilizando hoy. Amenazas, enfermedad, cierre de la plaza, incumplimiento del tipo de vinculación, incumplimiento del hospital, la plaza ya estaba ocupada, un embarazo de alto riesgo, esto entra como enfermedad, por ejemplo. No habían creado la plaza en el aplicativo, o sea, la plaza no existía y especialización. Pero aquí quiero hacer algunas menciones. Como les mencioné en el caso fortuito fuerza mayor, pues particularmente tienen que demostrarlo muy bien. En el caso de las amenazas, no es una amenaza en donde pues yo salí, estaba jugando billar, eh, pues tuve un romance con la esposa de un policía y el policía me dijo que me iba a matar. Eso no se considera como amenaza porque eso es algo personal. Pero si por alguna condición queda demostrado que hay una amenaza dentro del ejercicio profesional, doctor, usted me mató a mi mamá y por ende lo voy a matar y se demuestra y hay algo que está completamente documentado, esas amenazas son las que valen, pero para eso tiene que quedar documentado en policía o en fiscalía, porque no es simplemente la situación, tiene que haber un proceso y no es inmediato. En el caso de enfermedad, como mencioné, estaba en el caso anterior, para que lo tengan en cuenta. Por eso está también el caso del embarazo de alto riesgo, que entraría acá a mi juicio, y no se había creado la plaza en el aplicativo. Tengan mucho cuidado con esto, porque hay algunos hospitales que son muy hábiles porque saben que el profesional en servicios, el obligatorio, tiende a ser mucho más barato y es más dócil y manejable, es más subordinable y es más fácil de incumplir sus derechos laborales. Y le dicen, mire, tranquilo, yo les tengo la plaza, véngase. Ustedes se van con buena fe, ingresan, van a finalizar, ay, no, nunca me hablaron la plaza. Y van a la gobernación y le dicen, no, pues que la plaza nunca estuvo quedada, usted tenía que haberse presentado a sorteo, nunca se debió haber ido por asignación directa, esa plaza no existía. O sea, me da mucha pena, pero tiene que hacer su rural nuevamente. Ese rural no es válido. Yo he visto casos en donde ha llorado, o sea, y no son pocos, he visto por lo menos unos 10 casos en todo lo que llevo dictando, pues asesorando en este tema. Y esos 10 casos han llorado, y yo tenía mi residencia, ya tenía todo listo, o yo me iba a casar. No, qué pena. Si la plaza no está habilitada, no está creada en el aplicativo, la plaza no existe. Entonces les tocó volver a hacer otro año de rural. Duro, sí, pero ahí el ministerio no tiene nada porque si la plaza no está creada, pues no se considera. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de servicios habilitados para, para rural? ¿Cuáles son las posibilidades que se tienen que tener en cuenta? Entonces, aparte de lo anterior, está el rural convencional. Está el rural que se presenta de manera convencional, pero asimismo hay otras modalidades que se pueden presentar, como por ejemplo, la gobernación abre una plaza para actividades comunitarias o colectivas en zonas de difícil acceso a zonas dispersas. O sea, Cundinamarca y Bogotá no van a abrir rural de ese tipo. Por ejemplo, va a abrir Amazonas, Guainía, Guaviare, Chocó. Son sitios que se podrían abrir para que ustedes hagan actividades comunitarias. Esa puede ser otra modalidad diferente a la ordinaria. Por ejemplo, también en poblaciones vulnerables, pero esa palabra vulnerabilidad es demasiado amplia y no está definido. Pero esto implicará que la gobernación abra la plaza. Pero entonces, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, población indígena, se podría abrir una plaza. Fuerzas militares y Policía Nacional, estos dos, el rural convencional y el rural de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son los más frecuentes a los cuales ustedes consultan. Pero aquí les cuento una mala noticia. Hace muchos años, porque no es incompatible que uno se presenta el uno al otro. Eso no invalida la inscripción según la normativa de salud. Entonces, ustedes se presentaban al sorteo y se presentaban a un rural en la Fuerza Aérea, en la Armada y en el Ejército. Y entonces, dependiendo de cómo les tocaba, escogían el que más les favorecía.
Entonces, muchos procesos de incorporación con las fuerzas militares quedaron incompletos. ¿Eso qué ocurrió? Que ustedes escogían con el ejército, ya les hacían todo, les hacían la valoración y al final decían, yo no lo voy a tomar. Entonces, eso implicó reprocesos en las fuerzas militares. Por ende, hoy las fuerzas militares, aunque la normativa no es incompatible, determina que ustedes no se pueden inscribir al sorteo. O es sorteo o es con ellos. Entonces, les piden que les demuestren que no quedaron inscritos y ellos revisan la aplicación y usted está inscrito en el sorteo, inmediatamente no los consideran en la selección. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, o escogen uno o escogen el otro, pero ya no pueden escoger los dos. Claro, digamos que eran mecanismos, como les digo, creativos que algunos de ustedes utilizaban para poder tener más opciones, pero eso ya no es factible. Ahora, que se puede inscribir a los tres de las fuerzas sin inscribir el sorteo, sí, es válido porque entre ellos se hace un cruce en sanidad militar y dicen, ah, no, él está por tal lado y está haciendo la incorporación, y entonces no lo cuento al otro y no lo tengo en cuenta y no pasa nada. Se puede inscribir a todos los de las fuerzas militares y eso no sería incompatible, pero no se podría inscribir al sorteo. Pero también hay rurales de investigación. Pero este rural de investigación, una pregunta que me hicieron es, mi papá tiene una clínica y ya vimos que por sorteo no se podía porque pues, la probabilidad de que no me toque es altísima y queremos crear una plaza de investigación para mí. Respuesta, para crear una plaza de investigación, no cualquier institución la puede crear. Tiene que ser una institución que tenga afiliado a un grupo de investigación reconocido por MinCiencias. Entonces, para eso, muchas universidades, y esta podría ser una posibilidad, pueden crear un convenio con la IPS, pero normalmente son hospitales universitarios, que para eso ya crean dichas plazas, son hospitales grandes y tienen afiliados grupos de investigación. Esto no es lo común, no es lo frecuente. Una pregunta que se puede hacer, ¿hay un listado de las plazas de investigación? No, y normalmente no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque pues, prácticamente cada grupo de investigación podría tener su plaza, pero para eso implica cumplir con una serie de condiciones. Y otro detalle importante es que la de sorteo se da al azar, o sea, uno queda a partir de lo que el algoritmo lo envíe, pero las fuerzas militares e investigación son por asignación directa. O sea, si yo le caí bien el coronel de incorporación, listo, tiene su rural. Y si yo cumplí con los méritos para un rural de investigación, me puede presentar. Pregunta, ¿pasa algo si yo me presento a Fuerzas Armadas e Investigación al tiempo y de pronto decido rechazar fuerzas militares? No. ¿Pasa algo si yo me presento a investigación y rural del sorteo y renuncio al del sorteo por ir más de investigación? No, no pasa nada. Son rurales que son especiales y que son diferentes. Y normalmente son rurales que tienden a ser muy buenos, pero porque es un horario de oficina, no hay horario nocturno, no hay turnos, porque no es un rural clínico, y normalmente el pago pues tiende a ser mucho más bajo de forma comparativa con los otros rurales. Como les mencioné, son 4 sorteos al año, son 33 entidades territoriales, hay una contratación legal y reglamentaria, y normalmente, la última vez que tuvimos este reporte, teníamos al año, teníamos 4.666 plazas, 63 plazas, la mayoría públicas, algunas privadas, 277 de fuerzas militares, donde el salario promedio era de 2.853.000 con un máximo de 5 millones. ¿Qué incentivos tenían algunos? Bonos de vivienda, viáticos, compensatorios 5 días, auxilio de alimentación, transporte. Estos son incentivos salariales. Entonces, mire, véngase aquí a La Guajira, no, o al Amazonas, y usted tiene 5 días cada 3 meses para que visite a su familia, lo dejamos salir del municipio y le damos los tiquetes. Esos son incentivos que dan algunos. Nota aparte, supongamos que a mí me toca cerca a Medellín, o supongamos que me toca cerca a Bogotá, y mañana tengo un compensatorio. Estoy cerca a una hora prácticamente, pues yo me voy para Bogotá. Y resulta que me llamaron porque había una emergencia. Yo estaba de compensatorio. ¿Es injusto? No. La normativa del rural establece que uno está de disponibilidad permanente 365 días al año, 24 días a la semana, 24 horas, los 7 días de la semana. Y que uno podría irse del sitio si el gerente o el supervisor lo autorizan. Entonces, que yo estoy compensatorio, vámonos a Bogotá a visitar a mi familia, no.
si no dan el permiso. Claro, que algunos lo hagan, pues no pasa nada, pero he tenido casos donde les han abierto procesos disciplinarios por irse para salir del puesto cuando los necesitaban. Ojo con lo anterior. Pero en este caso, cuando les dicen, les damos compensatorio de 5 días para que vayan y visiten a la familia y les damos tiquetes o a veces no, es con el permiso. Entonces, es el único caso que ustedes pueden ir a visitar a sus familias normalmente. Ténganlo en cuenta. Les dan viáticos o les dan también una prima por zona de difícil acceso. Por ejemplo, en Meta les pagan un salario básico de 3 millones y les dan una prima de 3 millones. Ese era el incentivo para que se fueran más vivienda. A veces les dan alimentación. Entonces, digamos que son otras condiciones. Pero esto no es obligatorio. Esto es si el sitio lo determina. Y hay que preguntar muy bien. A veces la página del ministerio sí establece esos incentivos. Pero, por ejemplo, en ciudades centrales, esos incentivos no los dan. Eso es más para zonas descentralizadas. Lo que no es incentivo, prestaciones, primas, horas extras, eso no son incentivos, eso es parte de su condición salarial. Los convenios que yo les mencionaba son los siguientes: que la plaza sea aprobada por la Secretaría Departamental o Distrital de Salud. O sea, esto es en el caso de las universidades, y eso lo pusieron, hay una resolución o un artículo similar en la resolución del COVID-19, pero ya acá lo decidieron formalizar. Y entonces, esto no quiere decir, es que yo le regalo el rural al sitio y entonces yo me desentiendo, no. La universidad tiene que hacer supervisión constante y además que la duración sea mínimo de 7 años la del convenio. ¿Qué quiere decir? No es abrirle un rural para mi hijo, sino es un rural que se hable de forma permanente durante 7 años y es un rural que se tiene que estar renovando. ¿Esto para qué? Para evitar elementos pues, de corrupción o de nepotismo que se podrían estar presentando. Entonces, eso puede hacer esto limita que las universidades establezcan convenios grandes, llegan rurales universitarios, que es como se llamaría. ¿Y cómo se da la etapa del proceso? Normalmente, y esto es importante que lo tengan en cuenta y ahorita les voy a mostrar las fechas. El ministerio dice, abro convocatoria y ya definió, esto no lo tenía definido antes, de que en algún momento del mes de diciembre voy a abrir la convocatoria. No. Entonces, normalmente el ministerio abre convocatoria y le dice a las secretarías de salud, bueno, ¿cuáles son las plazas? Envíenme el listado. Si la Secretaría de Salud no envía las plazas, el ministerio asume que esas son. Entonces me ocurrió un caso en donde un sitio tiene una plaza por sorteo y entonces sabía que el hijo del gerente ya estaba próximo a graduarse. Entonces no envió el listado a la gobernación y por ende, cuando no lo envió, pues la gobernación no lo reportó. Entonces cuando llegó el hijo, no, es que ya no es su hijo, es X Gómez el que está asignado. Pero es que yo no lo escribí. No, es que usted no lo escribía, usted igual es asignado porque usted no puede por dedo asignarle el lugar a nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues digamos que precisamente la normativa busca un proceso de equidad. Cuando ya se han consolidado las plazas, se abre el sorteo y es ahí donde ustedes se inscriben. Ustedes se inscriben al sorteo a un aplicativo del ministerio, esto es muy sencillo, y cuando se inscriben envían todos los papeles pertinentes que les pidan. Aquí es donde se validan y se dice del total de las personas que se inscribieron, supongamos 5.000, 4.950 cumplieron con los requisitos. Y por ende hacemos el sorteo y sale el listado de asignación de plazas y publicación de resultados. Cuando normalmente, ¿cómo se hace la convocatoria? El Ministerio de Protección Social lo hace, lo convoca en las páginas, en su página web, lo envía a Secretaría de Salud, IPS públicas y privadas y egresados. O sea, esto es una información que todos los actores conocen de manera constante. Esto que está acá es de obligatorio cumplimiento. Esto no tiene elementos de flexibilidad. Y no es que durante el ejercicio yo voy a cambiar las condiciones. No. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y las fechas de asignación son las siguientes por normativa. Esto ya se estableció, esto no existía antes. Hay algunas plazas que pueden abrirse de manera diferente, pero esas son plazas especiales y normalmente de asignación directa. Eso querría decir que si ustedes se gradúan, por ejemplo, mañana, 13 de diciembre,
el proceso de inscripción sería el número 4 en el año, el cual finalizaría el 31 de enero. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que antes la fecha número 4 finalizaba el 30 de noviembre, entonces los que se graduaban tenían que empezar en la fecha número 1 y eso extendía los plazos. Pero con esto se ajustaron a los tiempos de graduación que normalmente se dan en junio o en diciembre en la mayoría de carreras de ciencias de la salud. Ustedes se gradúan en junio, querría decir que se presentan en el proceso número 2, pero por ende tendrían también la posibilidad del 1 y el 3. Estos son los procesos que menor exoneración tienen, el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque es donde menos personas se presentan y están en un mismo número de plazas. Normalmente el mayor número de exoneraciones se ve en el 2 y en el 4. Una recomendación, entre más personas se inscriban al sorteo, mayor probabilidad de exoneración tienen, pero entre menos, pues obviamente terminan asignados en el proceso. ¿Qué pasa en el caso de la Universidad de La Sabana? En el caso de la Universidad de La Sabana, quien yo represento, eh, por el tema del algoritmo, se determina que hay una prioridad de prestarlo en el departamento de Cundinamarca. Entonces, así ustedes coloquen Bogotá, siempre los va a mandar a Cundinamarca. Eso es bueno y es malo a la vez. Malo porque si ustedes quieren hacerlo en otro departamento, por ejemplo en Santander, en Antioquia, el algoritmo inmediatamente los va a jalar. Malo para ustedes porque si querían Bogotá, no les va a tocar en Bogotá. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, porque van a quedar solo en Cundinamarca por el momento, pero por multiplicidad de quejas, en donde han ocurrido, en donde no les parece justo, eso se va a quitar. Entonces la probabilidad de quedar en cualquier sitio es alta. Eso me parece malo porque si antes quedaban solo en Cundinamarca, ahora pueden caer en La Guajira, en Guainía y todos los del país. Entonces va a ser más equitativo para el resto, pero eso implica que uno tiene esa probabilidad de que lo envíen a cualquier lado. Entonces, por el momento, pues van a quedar en Cundinamarca en el caso de la Universidad de La Sabana. ¿Por qué? Porque La Sabana queda en Chía y Chía es de Cundinamarca y es la única universidad. La universidad no tiene su residencia en Bogotá. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes se puedan inscribir? Prácticamente, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, son dos. En donde un documento, que ustedes, o sea, simplemente de forma habitual o lo que hacen la mayoría de los mortales es el título académico o certificación de que el título será antes de la fecha del sorteo. Dicho de otra manera, supongamos que no, pues el sorteo se va a hacer el 31 de enero y mi grado es el 30 de enero y no alcanza a subir, pues envío un certificado en donde dice que el grado es el 30 de enero. Para este caso, pues es una bobada, porque pues uno adjunta de una vez el certificado, uno lo escanea y lo adjunta. Eh, porque, bueno, esa es otra pregunta. ¿Hay diferencias si yo me escribo el 1 de noviembre al 31 de enero? Ninguna. Eso no cambia para nada. Si ustedes escriben el último día, igual tienen la misma probabilidad que si se escriben el primer día. Entonces, ustedes simplemente colocan sus datos, su cédula, su título académico y ya, no tienen que hacer nada más. Pero si cuentan con una condición de priorización, tienen que subir un documento que acredite la priorización. Y es acá en donde el sistema tiene que validar que esa condición de priorización que ustedes enviaron realmente sea considerada de forma adecuada. ¿Y cuáles son las condiciones de priorización? Ojo con lo anterior, no existen más condiciones, porque a veces ustedes confunden las causas de exoneración con causas de priorización y viceversa. Primero, que sea madre o padre cabeza de familia, mujer en estado de embarazo o periodo de lactancia, discapacidad o víctimas del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, no, es que yo soy madre, cabeza de familia, ¿me pueden exonerar? No, aquí lo que le están diciendo es, se quedan en Bogotá si usted tiene su familia en Bogotá. O si estás embarazada, te puedes quedar en Bogotá. Ahora, no pueden pedir Medellín porque tendrían que mostrar que viven allá. Tiene que ser también algo lógico porque alguien dice, entonces puede coger algún sitio. Por ejemplo, ya que quitaron el tema de raizales, antes estaba la condición de raizal. Entonces, los de San Andrés podían exigir irse para allá, pero hay una probabilidad de las plazas quedan desocupadas y por eso se quitó. Entonces, la condición de discapacidad tiene que ser por junta de discapacidad. No es que yo tenga una condición de salud mental que para mí es discapacitante. No, esto tiene que tener los soportes adecuados.
Y si el reporte es inadecuado, lo siento, esto no es tenido en cuenta. Y cuando ustedes envían sus soportes, por ende, son considerados. Entonces, por ejemplo, yo pongo Bogotá, 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 les va a tocar Bogotá, porque en este caso el algoritmo es muy claro, las condiciones se mantienen. Alguien me decía, doctor, es que mi abuelita vive conmigo y ella depende de mí, yo no me puedo ir y tiene Alzheimer, entonces yo voy a ponerlo como condición de priorización y llevan una cantidad de documentos, dicen, qué pena, ¿cuál de las cuatro condiciones hace referencia? Ninguna, no es considerada condición de priorización y ni siquiera de exoneración. Entonces tengan cuidado con lo anterior. Cuando ustedes renuncian o no van a la plaza porque no les gustó, y es normal, o porque deciden irse de viaje y no vienen a tomar, la IPS queda con la plaza vacante. Pero ojo, esa plaza vacante tiene un periodo del siguiente sorteo. Supongamos que el sorteo fue acá el 31 de enero. Entonces, esa plaza quedó disponible. Tendría hasta el 30 de abril 3 meses para poder asignar esa plaza. Si la IPS no la asigna, entra inmediatamente a sorteo. Esto es importante. Entonces algunos dicen, ah, no, tengo la plaza disponible porque nadie quiere venir acá. Yo asigno a cualquier persona el 1 de mayo. No, cuando ya es 1 de mayo, esa plaza, como no fue avisada y no fue soportada, inmediatamente ya pasa a sorteo y esa condición no aplica. O sea, tienen 3 meses. Aquí hay una práctica no tan ética y es corrupción. Algunos gerentes que tienen pues intereses en que sus familiares vayan, aburren al rural para que renuncie. Y encima pues afectan al rural y dicen, como ya queda la plaza, hijo, véngase para mañana y usted ya hace su rural acá. Esta práctica no tan ética se presenta. Hay que tener cuidado con esa situación y condición. ¿Cómo se da la vinculación y la remuneración? Les hacen nombramiento o contrato de trabajo. Y aquí hay una claridad que tengo que hacerles, porque esto va a generar inconvenientes. Cuando la mayoría de las IPS a las cuales ustedes van a hacer rural son IPS públicas, por ende los nombran. Nunca en el nombramiento les van a enviar contratos ni horas, no se envían nada, porque ustedes son posesionados. Si tienen dudas, tienen que escribir la función pública en donde se determine cuál es su función o cuáles son sus dinámicas. Y si es IPS privada, por contrato de trabajo, en donde sí están descritas dichas condiciones. Entonces, algunas veces ustedes llegan, ¿y dónde está mi contrato? No, es IPS pública, allí uno se posesiona. Y la remuneración, esto es supremamente importante, artículo 32, tiene que ser equivalente a los cargos desempeñados por profesionales similares en la misma institución. Un hospital hace poco le pagaba al rural 3 millones y a los médicos generales les pagaba 5 millones. Y justificó que a los médicos generales les pagaba por tiempo de experiencia. No es válido, porque es el cargo desempeñado, no por tiempo de experiencia. A ello le mencioné, tiene que justificar muy bien con base en el artículo 32. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, también, y esto se determina, como lo mencioné previamente, que los sitios pueden determinar algunos incentivos en las zonas más vulnerables, como transporte aéreo, marítimo, fluvial, alojamiento, alimentación, primas, pero esto no es obligatorio, o sea, los sitios pueden disponerlo. ¿Qué pasa o qué se requiere hacer para la ocupación de la plaza? ¿O qué pasa si ustedes renuncian? Si ustedes renuncian, esto ya quedó determinado porque se decía que eran dos sorteos. Y esto dio múltiples interpretaciones. No, es que yo fijo renuncié el día después del siguiente sorteo, entonces me tocó más tiempo. Entonces, la normativa dice que en el caso que ustedes renuncien o no ocupen la plaza, quedarán inhabilitados por 9 meses. O sea, si ustedes renunciaron faltándoles un día antes del rural, quedan inhabilitados y los castigan 9 meses. No pueden tomar una plaza pública ni asignación directa. Lo único que pueden tomar es una plaza de investigación. Entonces tengan en cuenta que ya la normativa cambió y les dice que el castigo es por 9 meses, no sorteos. Ojo con esto, son 9 meses y esto ya quedó establecido. Entonces, tengan en cuenta dicha dinámica. Y recuerden que ya en este momento vayan haciendo las preguntas para empezarlas a resolver, porque ya vamos acá
Ya estamos llegando a una etapa avanzada. Derechos. Entonces, tienen derechos a recibir una inducción. Uno tiene derecho a recibir una inducción, porque eso es parte de un componente pues, pues, laboral. Ojo, algunos gerentes los llevan un mes antes para inducción y los ponen a trabajar antes. Es una medida un poco, hacen la avionada y no les pagan. Ojo, la inducción evidentemente tiene que hacer parte del proceso, no necesariamente remunerada, pero por lo menos una semana antes, no más. Y esto no hace, o sea, porque ustedes no hagan la inducción, pues no los van a castigar, pero pues lo lógico es que si uno no conoce el sitio, pues que haga la inducción. Tienen que afiliarlos desde el primer día al sistema de seguridad social desde el inicio. Ahora, que esto sea criterio de exoneración si no los afilian, no. Esto es un tema laboral y podrían poner la queja en la oficina de trabajo y la secretaría, porque muchos dicen, no me afiliaron. Y si les llega a pasar algo, la institución paga. Pero esto no es criterio de exoneración. También tienen que contar con los recursos, espacios físicos, condiciones y medios y recursos requeridos. Tenía un caso, no, es que en tal sitio no había medicamentos en el carro de paro, por ende pido exoneración. No, eso tampoco, porque lo importante es espacio y condiciones para por lo menos cumplir la función. Estamos hablando de un país que es tan diverso que hay sitios en donde hay precariedad de insumos, pero que ustedes tienen el consultorio, pueden cumplir con su función. Los horarios se tienen que establecer, se tienen que informar, esto no está en el contrato, tendrían que pasar una carta en donde se establezca el horario y turnos establecidos conforme a la normatividad laboral vigente. Les tienen que decir, esto se los tienen que informar, esto es importante que por escrito. Los turnos y los descansos también tienen ese derecho. Que si llega un turno, pues voy a tener un descanso. También recibir la remuneración y prestaciones sociales. Aquí no hay disyuntiva, porque no hay una fecha establecida, pero por ejemplo el ministerio y algunas secretarías toman que si a partir del tercer mes no les han pagado, pueden ser exonerados. Pero esto es subjetivo porque la normativa no lo dice. Pero he tenido casos en donde van, supongamos que ustedes trabajaron en enero y el 15 de febrero no les han pagado y ya están pidiendo exoneración. Ahí se cumplen 15 días, no se cumple un mes y medio. Ojo con lo anterior, porque pues también no hay que saturar el sistema. Contar con las condiciones, con equipos de protección personal. También informar el incumplimiento de los derechos. Que tiene el derecho, miren, no me están pagando, no me están dejando descansar, pero esto se le informa a la secretaría, no al ministerio. Deberes, porque también se tienen deberes. Mantener los datos de contacto en el aplicativo, o sea, sus datos tienen que estar en el aplicativo, los tienen que escribir en el MIPRES, tienen que asistir a la inducción, tienen que hacer una inducción. Por ejemplo, en la plataforma de la Organización Panamericana hay un curso de servicio cero obligatorio, que es virtual, y eso pues algunos se los han homologado, y para la inducción de la institución simplemente el tiempo es más corto. Tienen que acatar los reglamentos y normas de la institución. Es importante revisar el código o el manual del trabajador, cumplir con las tareas y actividades, tienen que cumplir elementos de ética, ética médica y humanización. He tenido casos en los cuales los han llevado a tribunal de ética médica porque no los han cumplido. Ojo, el rural también implica el cumplimiento del talante médico. Es presencial, el servicio es obligatorio, se presta de manera presencial, informar oportunamente cualquier novedad y utilizar racionalmente los recursos, costo-conciencia. Esta normativa deroga todas las anteriores. Esta es la vigente. Obviamente, pues hay elementos que uno tiene en cuenta. Y a partir de ahí, ya llegando a la parte final, recuerden cuál es el debido proceso. Normalmente, la Dirección de Talento Humano en el Ministerio de Salud y Protección Social es la que se encarga de regular todo. Y bajo esta dirección de talento humano en el ministerio dependen las direcciones departamentales, distritales o locales. Estoy hablando de las secretarías de salud, de las cuales dependen los hospitales y ahí están ustedes. Si, por ejemplo, le están incumpliendo, no le están pagando, ocurre alguna situación, ustedes tienen que pasar una carta de derecho de petición al hospital, nada verbal. Y el hospital, si no le responde, le está incumpliendo su derecho al debido proceso. Si la respuesta satisfactoria o insatisfactoria por parte de la IPS
pues se realiza, allí ustedes ya pueden consultar a la dirección departamental. Antes no. Saltarse el debido proceso lo que implica es que pues, sus aspiraciones no van a ser tenidas en cuenta. Recuerden este ciclo y esta ruta. Y en algún punto, pues también pueden ir a un ministerio de trabajo, a una oficina de trabajo. Cuando ya la institución no les ha cumplido y la Secretaría de Salud, ¿qué ocurre? Porque son amigas a veces de los gerentes, pues también hace caso omiso. El Ministerio de Trabajo es muy serio. Cuando un proceso al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene el mismo poder que el Ministerio de Salud y allí ellos se quedan callados. Entonces, esto hay que saberlo utilizar, pero es cuando han agotado también todas estas instancias. ¿Qué elementos deben considerar en cuanto a los derechos? Tienen que tener en cuenta la normativa, pero también los derechos que son muy importantes que se cumplen o que deben tener en cuenta en el servicio social obligatorio, como el derecho a la salud. Ustedes también hacen parte, pero tienen doble elemento, la salud de ustedes, pero el médico también hace parte del derecho a la salud, del profesional sanitario, y eso está ahí descrito. El derecho al trabajo, de elección a profesión y descanso, debido proceso, que le respondan pues, sus peticiones y la igualdad. Y aquí es importante, les voy a mostrar lo que hemos hecho desde acá. Pues, infortunadamente, el apoyo ha ido disminuyendo por algunas situaciones particulares que han ido ocurriendo, pero hay casos en los cuales están documentados que posiblemente les ocurran a ustedes. Pero a partir de acá, les voy a mencionar en dónde ustedes van a poder consultar sobre el tema y los organismos de control que van a, pues, que ya mencioné que pueden tener en cuenta. ¿Qué casos? Y aquí les voy a contar 12 casos, que es muy posible que ocurra, pero estos casos me ayudan a explicar situaciones comunes que ocurren en el servicio ser obligatorio. Lo primero, Cundinamarca, cubrir otros centros de salud. Entonces, ustedes tienen que cubrir otros centros de salud. Entonces, me mandan hoy un día y hoy al otro día. Y implica que es una plaza con desplazamiento. Aquí hay una aclaración importante. Si en el sorteo la plaza no decía que era con desplazamiento, no los pueden cambiar del sitio. Pero en el caso de Cundinamarca, todas las plazas son con desplazamiento y eso implica que sí los pueden cambiar. Tengan en cuenta lo anterior. No, es que me tocó en Pacho y me mandaron para allá por una zona perdida. Cundinamarca tiene esa posibilidad y acá la Secretaría le da la razón a los gerentes. Y eso no es criterio de exoneración y no hay incumplimiento de la norma. Es importante que ustedes sepan dónde van a quedar y si los van a rotar. ¿Por qué? Porque si van a hacer contratos de arrendamiento, pues no los hagan a un año si saben que los van a rotar. Ojo con lo anterior. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, ustedes estén en un hospital grande y tengan que desplazarse todos los días a distintas zonas a hacer distintas consultas. Eso es diferente, porque el tiempo de desplazamiento a cumplir consultas o inclusive el tiempo de traslado hace parte de las horas laborales. E incluso si los llaman por disponibilidad, doctor, llegó algo, en el momento que los llamen, cuenta el tiempo de disponibilidad hasta el momento que llegan a sus casas. Tienen que anotar todas esas horas para al finalizar llevar el registro mensual. Y porque eso puede implicar horas adicionales. Según el Código Sustantivo de Trabajo y Función Pública, yo tengo esos dos conceptos, pero pues no los puedo aquí compartir porque sería un archivo adjunto y esta sesión está quedando grabada. La jornada laboral permitida mensual, semanal es de 44 horas semanales. Algunos sitios son muy amables y les dicen, mire, chino, cumpla 176 horas al mes. Pero hay sitios que extienden esta jornada, lo cual puede llegar hasta 194 horas al mes. Digamos que este es el máximo, porque recuerden que los meses son variables. El resto de horas que se pasen de este tiempo son consideradas como horas adicionales. Claro, la normativa en función pública en Colombia establece que a uno no le pueden pagar como funcionario público horas extras. Eso lo dice la normativa. Y esto se los van a justificar. Claro, yo estoy pidiendo que me lo paguen en dinero, pero páguemelo en tiempo. Entonces, las horas extras se pagan en tiempo o en dinero. Pero recuerden, el tiempo no es acumulable y no es para irse a Bogotá. No, el tiempo es para que puedan descansar. Y algunos sitios le dicen, no, mire, yo quiero pagar tiempo, yo lo necesito usted acá, yo le pago en plata. Y como este es un cargo temporal en función pública, es permitido. Por algunos sitios se van a hacer los bobos y les van a decir, no, es que yo no le puedo pagar horas extras, no, no es que me las pague.
es que me la reconozca, o cómo me las va a reconocer. Esa es la pregunta que uno hace en la carta. ¿Cómo me va a reconocer las horas extras de las cuales me pasé? Porque este mes tú me pusiste a trabajar 300 horas, entonces eso quiere decir que me debes por lo menos 106 horas. ¿Cómo me vas a reconocer esas horas? ¿En tiempo o en dinero? No le puede decir, le va a decir que no en dinero, les tiene que organizar en tiempo. Y eso, pues, es un tiempo considerable. En Cundinamarca, este fue otro caso que me ocurrió. La personera o el alcalde de uno de los municipios va a llegar hasta allá y les van a golpear a la puerta. Les van a decir, doctor, es que necesito que a este paciente me le pida una ecografía, le pida una radiografía y además me le mande pañal y una cama ortopédica. Así los van a amenazar. Y si no, les pongo una tutela. O le digo a la gobernación que me cambie porque usted no me sirve. Recuerden que en los municipios esto es una situación muy frecuente. Inclusive yo he tenido casos donde lo presumen, es que yo hice cambiar al rural, no, porque como uno está en la función de desplazamiento, no es que lo cambien, pues lo rotan a uno. Pero esto no debe ocurrir, porque está por fuera del hospital. Esto va en contra de la autonomía médica y esto no debe pasar, porque ustedes están dejando ¿Es coaccionar. el En el obligatorio? meta, No, ya. en el meta me ocurrió lo siguiente, en donde una funcionaria, la gerente dijo, es que mi hermana trabaja en el ministerio y me le puedo tirar la carrera. Yo le dije al rural, dígame cuál es el nombre de la hermana y le abrimos un proceso disciplinario, porque a uno no lo pueden amenazar. Ojo con lo anterior. No así, en Bogotá me pasó una lactante, pues tenía su bebé chiquitico, no hizo el tema de asignación prioritaria y le mandaron a otro sitio y con diferencia de salario. Ahí conseguimos la exoneración porque pues se demostró que ella se había inscrito bien. Un tema del aplicativo. Entonces, y ocurrió un detalle interesante. El sitio no quería, la tutela, el sitio no le quería validar la tutela, que porque si ella dejaba de ir al sitio, no dejaba de atender a la gente. El juez le dijo, me da mucha pena, y si ella se enfermara, el que debe cumplir con la prestación es usted y no el sitio. Es usted y no la persona. Y este caso pues salió exonerada. Fue un caso muy favorable. Otro caso en Cundinamarca, se ganó la plaza por sorteo y llegó al sitio, ay no, qué pena, ya esa plaza la dimos a alguien. Pues fue hasta la gobernación y la gobernación me dijo, no, pues mira, hagamos una cosa, pues si quiere renuncie, que fue lo que le dijeron a la gobernación de manera verbal, y lo dejamos que se presente al siguiente sorteo, que es en un mes. Entonces, pues claro, ahí la gobernación incumplió porque no hizo un proceso de revisión, entonces pasamos un derecho de petición, qué pena, yo me gané esa plaza, por ende esa plaza o me dan esa plaza u otra con mejores condiciones. Y esto queda muy cerca de Bogotá. Era imposible que el sitio cumpliera, entonces pues decidieron exonerarlo. Con una exoneración y con una gobernación, ojo con esto, porque no les gusta exonerar. Cuando un sitio exonera, entran a vigilancia, por eso les cuesta exonerar. O sea, procuren no pedir exoneración. En las Fuerzas Armadas. A veces algunos de ustedes deciden entrar a las Fuerzas Armadas y hacer carrera militar. Los dejan como subteniente, creo que es que ocurre. Y como, por ejemplo, en medicina, somos maltratadores, cuando llegamos a las Fuerzas Armadas, creemos que tenemos que maltratar. Y entonces son los supervisores de ustedes. Y los empiezan a maltratar, a sobrecargar. Pero lo curioso es que no son los militares. Yo he tenido capitanes, mayores, coroneles que en un momento, pues que ella es personal civil no militar. Y regañan a este profesional de la salud que hace su carrera militar, porque confunde las cosas. Entonces hay que tener en cuenta que ustedes son personal civil no militar, que los van a tratar bien, pero hay personas que de pronto los tratan mal porque confunden, porque normalmente la medicina es maltratadora y si le meten las Fuerzas Armadas es un doble maltrato, pero normalmente a ustedes los consienten porque entienden que ustedes no son militares, pero hay personas que todavía eso no lo han concebido. En Guaviare me pasó que había sobrecarga de horas. Y entonces el rural pasó su derecho de petición muy amable porque yo lo leí y lo revisé. Entonces, no, le vamos a abrir proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque pues el gerente no podía pagarle las horas, no le podía reconocer y entonces demostramos que claramente hay un acoso laboral. Porque obviamente al pasar un proceso, él lo hizo en términos de venganza. En Nariño me pasó algo similar. No lo afiliaron desde el primer día al sistema general, ya llevamos un mes, y entonces querían echarlo. Para que uno lo echen, a uno lo pueden echar en el rural. Ojo con esto, y eso es gravísimo. Es gravísimo.
Y he tenido casos que los han echado. Cuando los echan es como si renunciaran, 9 meses castigados. Pero además, uno puede entrar en una sanción por la Procuraduría, y esto se llama insubsistencia en el cargo. Y es gravísimo. Y querían en este caso, sin justa razón, declarar insubsistencia. Pero tuvo un caso en el cual se le declararon y fue bien ganado. Porque, excúsenme el comentario, el rural que estaba allá era un completo cafre y se merecía una subsistencia. Pues duró un año inhabilitado por la Procuraduría y pues ahí se le contemplaron los 9 meses. O sea, después él me mencionó y dijo, no, yo tuve que haber sido mejor, porque llegó de una manera demandante al sitio y eso tampoco se puede. En Cundinamarca también ocurrió, estos son recientes, estos me pasaron este año. Muchas veces ustedes no viven en el sitio, porque pues en el sitio pues no hay vivienda médica. Y llamaron a altas horas de la noche y ocurrió una situación de seguridad derivada de la prestación del servicio. Se logró la exoneración en 8 días, porque se demostró que fue en el cumplimiento del servicio. Fue un tema bastante delicado y pues, por fortuna salió todo bien. En Cundinamarca me ocurrió, porque también el tema, usted también tiene que cumplir con los derechos. Me llamó una gerente de un hospital, mire que el médico rural de tal sitio no quiere visitar los centros comunitarios y de adultos mayores, que porque la plaza no dice con disponibilidad y que porque el ancianato del municipio no está habilitado. ¿Yo qué hago? Pues yo también ayudo a los gerentes. Le dije, bueno, un momento, ¿cuál es el argumento del médico? No me corresponde ya que se implica desplazamiento y eso no hace parte de mis funciones. Entonces yo apoyé a la IPS y le dije, présteme el manual de funciones. Escribimos la función pública. Entonces, sí, y pasemos un llamado de atención al médico rural. Si él no cumple con esa función, en un tiempo determinado lo declaramos insubsistente y lo podemos echar del cargo. Doctor, ¿se puede hacer eso? Claro, que él tiene que cumplir con el ordenamiento. O sea, tampoco usted se puede negar. No, es que no quiero visitar a viejitos. ¿Qué pasa? Eso hace parte de la función. En ningún momento hay algo que lo prohíba. Y fue un caso difícil. Yo también ayudo a las IPS, porque les digo, no, pues claro, tiene que ir a prestar. Y pedimos un concepto de función pública. Y claro, el médico tiene que prestar en esto y esto. Fue muy chévere. En Tolima, también me pasó este año, que no querían aceptar al médico por no tener el ACLS y otros cursos. No, es que usted no tenga los cursos, yo no lo puedo posesionar. Y entonces la normativa dice que uno no tiene que tener cursos para iniciar porque en teoría no está actualizado. Entonces el hospital la secretaría fue la primera en dirimir. La secretaría dijo, tiene que aceptarlo. Yo no lo voy a aceptar porque es que yo tengo aquí unos procesos de habilitación y, si él no tiene esos cursos, pues yo estoy incumpliendo. Esa es la respuesta. Entonces se pasó, yo tengo también ese concepto a MinSalud y porque MinSalud me pidió a mí ese concepto también, MinSalud me escribió, ¿usted qué piensa? Yo digo, no, aquí está absolutamente claro, yo escribí esa parte. Y se puso una tutela en donde le exigían al hospital, si no posesiona al rural, entonces entra en proceso disciplinario. Eso fue un tema muy interesante y el gerente a regañadientes terminó posesionándolo, porque uno no le pueden exigir. ¿Cuándo le pueden exigir a uno cursos? En Fuerzas Armadas. O cuando es por asignación directa. Ahí sí le pueden pedir hasta el certificado de nacido vivo. Y si no lo tienen, no pasa nada con aceptarlos. Y este es el último que me pasó. Este todavía yo lo estoy analizando. Porque llegó una enfermera con un título de máster en salud ocupacional, máster universitario que fue convalidado por el Ministerio de Educación en Colombia. Ese es un título que es válido. Yo hice mi máster en salud ocupacional, por favor exonérenme. El ministerio consideró que no era exoneración, pero el tema es que no argumentó bien. Pero además, ante un juzgado por desconocimiento, el Ministerio de Salud envió su concepto. Pues, ¿qué hace un juez? Como el juez no sabe el tema, pues el juez le da la razón al ministerio. Y esta es un arma de doble filo, porque casi siempre el ministerio está a favor del cumplimiento de la norma y si al ministerio no le parece, pues él es el que conceptúa. Entonces hay que tener en cuenta que si el ministerio dice que no, ya tienen toda la de perder ustedes. Entonces, en este caso ya dijo que no y a futuro esto no va a ocurrir porque el ministerio lo tiene claro. No vamos a exonerar por esto. Y la postura del ministerio es no exonerar. Entonces, casi que si ustedes van a buscar que el ministerio los exonere, el ministerio no los va a exonerar y el ministerio va a colocar todo de su parte para que ustedes no salgan exonerados. Entonces, ahí, por más abogados buenos que ustedes tengan, no va a cumplir con sus elementos.
¿Qué recomendaciones finales? Tengan en cuenta la ley 1751 de 2015, que es, que es la ley estatutaria de salud. Hay cuatro cosas para que ustedes tengan en cuenta. Respeto al personal médico, provisión de constreñimiento, presión o restricción, promoción de prebendas o dádivas, condiciones laborales justas. Y en cuanto al derecho al trabajo, acoso laboral y sobrecarga laboral. Si hay sobrecarga, uno puede pedir pues, tiempos de descanso. Y recomendaciones finales. Todo por escrito, por favor. Documenten todo. Conozcan el conducto regular, sepan dónde consultar a los organismos de control y cada caso tiene que tener una ruta diferente. Entonces, si les vulneran alguno de los derechos, pues el primero que le tienen que escribir es al hospital. Ese es el debido proceso. Y dependiendo de lo anterior, por PQRS, pero tienen que tener el título derecho de petición, les tienen que responder ese derecho. Si no, le están vulnerando la ausencia de respuesta también es la vulneración de un derecho, más el derecho que ustedes están invocando. Y si esto no funciona, la demanda, lo que pasa es que la demanda es muy demorada, pero no pongan tutela de primerazo. Primero vayan al derecho de petición, a la IPS, luego a la Secretaría, y si no funciona y ustedes consideran y demuestran que hubo vulneración del derecho, pues pasan al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Procuraduría, Función Pública y Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa? En el derecho de petición, si ustedes piden de primera su exoneración, ustedes ya se dieron cuenta que la exoneración es lo último que les van a dar. Pues no les van a cumplir con sus pretensiones. Tienen que pedir que me paguen, por favor, que me paguen, que no me sobrecarguen, que encima hagan esto. Eso es diferente. Un derecho de petición no es simplemente para la exoneración, porque el principal error que ustedes cometen es siempre pedir exoneración y no dar alternativas. ¿Y qué hacen las secretarías? Pues no cumplen con sus expectativas porque no es válido. Viene aquí la última parte, y esto va a ser incómodo, pero hay que decirlo. Por recomendación de mi universidad, por un estudio que se hizo a comienzo de este año, se me mencionó que ya no podía hacer consultas particulares. ¿Por qué? Porque el teléfono que algunos tienen lo empezaron a enviar a otros egresados de otras universidades y el tema fue insostenible. Entonces, la recomendación y el acuerdo que llegamos es que yo solo puedo dar apoyo directo a personas cercanas. ¿Y quiénes son personas cercanas? Asesorados que yo tenga o personas que hayan tenido clase directa conmigo o que hayan rotado. Quiere decir que tengan un vínculo. Es el único apoyo que yo puedo dar. ¿Es injusto? No necesariamente porque es que ese apoyo ya no es, ya no, no es obligación de la universidad. Es más una cortesía que se da. Para el resto, para egresados propios de mi universidad que no hayan sido cercanos y externos, la ruta es la siguiente. Tienen que revisar el material de los videos actuales y pasados. Todo está en YouTube y por intermedio de los comentarios de los videos, allí será resuelta su inquietud. No hay consultorías personales. ¿Cuánto me paga? ¿Cuánto me cobra? Yo nunca he cobrado por esto. Y en el enlace de acá, en mi canal, tendrían que ver el video y, como ustedes se dan cuenta, hace exactamente 11 meses, el 13 de diciembre, exactamente hace un año, 124 comentarios, 1740 visualizaciones. Hay personas que no les gusta, van a escribir por WhatsApp, por correo, no. El único medio autorizado es por YouTube, exceptuando que son personas cercanas. Son personas que yo ya conozco, yo tengo un listado, son pocas. Entonces, ¿es injusto? No necesariamente porque esto es una cortesía, porque existe un vínculo con las personas. O sea, yo no voy a ayudar a alguien que no conozco, pero en general ayudo a las personas que están acá. Entonces, tengan en cuenta lo anterior porque esto va a ser muy incómodo. Y en este momento damos el espacio a algunas preguntas o comentarios. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario con relación a la sesión? Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. Les doy con muchísimo gusto la palabra. María Ceballos, adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Muchas gracias perdón, buenos días. Muchas gracias pues por la charla, por la actualización. Y mi pregunta era con respecto a las fechas que nos dio, nosotros que pues ya somos egresados, estamos próximos pues al sorteo, queríamos saber ¿dónde podemos encontrar el listado de plazas para poder, pues porque estuvimos viendo la inscripción sería el 26 de este mes, pero no tenemos el listado, entonces ¿dónde podríamos encontrarlo, por favor?
Normalmente en la página del ministerio, María, está el listado, ahí aparece en la página del sorteo, ustedes dicen, ahí aparece, lo que pasa es que el enlace cambia, por eso yo no lo traje. Ustedes ingresan, dicen inscribir al sorteo y dice, estas son las plazas disponibles. Y ahí les aparecen las plazas. Lo que pasa es que ese listado cambia, normalmente es en Excel, normalmente eh, cambia con el tiempo. Entonces tienen que estar muy atentos que ese listado sea el listado pues, vigente. Normalmente eso ocurre. Guadalupe, adelante. Hola, doctor, buenos días. Mi pregunta es más como, digamos que como vamos a trabajar pues en esto en el rural y el contrato pues es formal, es digamos que tenemos que tener nosotros para esa contratación, como digamos inscripción al RUT o algo, digamos como que en esa parte creo que no se nos ha dicho y pues para mí no es muy clara. Entonces no sé, digamos en este tiempo sí hay que organizarse de alguna forma para que cuando pues estemos en el contrato pueda ser digamos como que una forma efectiva. Entonces, primero Guadalupe recuerda que si es plaza pública no es contrato, es posesión. Pero independientemente de contrato o posesión, les van a decir a ustedes en cada institución, para eso es la inducción, les dicen, miren, necesitamos acá una cuenta bancaria, pues en dónde consignarle, o abra la cuenta, eso se hace en un día. A veces les piden el root, a veces no, a veces les piden en dónde quieren que los afiliemos, porque ustedes ya pasan a ser beneficiarios, a ser cotizantes. Me pasó el semestre pasado que me decían, doctor, es que yo soy beneficiaria de mi papá por Ecopetrol y ya yo como cotizante no puedo estar. ¿Ocurre algo? No, tú pasas como cotizante, ya pierdes tu condición de beneficiario. Ahí, eso no hay un poder humano que ocurra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Además les van a pedir a veces de pronto unas pruebas de ARL, pruebas, pues algunas pruebas, pero eso ocurre en la semana de inducción. No pasa nada, es importante ir organizando tu hoja de vida, porque eso los van a pedir, independientemente de que vayan a tener posesión. Yo tengo un video de cómo hacer una hoja de vida rápida y concreta, entonces es importante que ustedes vayan a la inducción para saber qué les van a pedir, y eso cambia dependiendo del sitio. No les pueden pedir cursos, y en eso los van a engañar. Y si los tienen, pues bien, no peleen. Y si no los tienen, pues discúlpeme, qué pena por escrito, pero pero nada más. Y ya, no pasa nada más. ¿Listo? Luisa, Vale, muchas gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la información. En mi caso puntual, yo me gradué en el 2018, acabo de terminar la maestría de salud pública y ha sido convalidada por el Ministerio de Educación acá en Colombia. Ante ese proceso y con esta nueva resolución, realmente me sería problemático si yo me había ido bajo una resolución anterior para hacer todo este proceso de convalidación. bueno, entonces tu detalle es como tú te fuiste en una normativa anterior, es lo que tú tienes que argumentar en el proceso de regresividad y progresividad del derecho. Es lo que tú tienes que hacer. Ahora, salud pública, para mí, sería convalidable. Para ellos, no necesariamente. Entonces tendrías que argumentar bajo la normativa anterior y actual que primero salud pública es prioritaria. Uno, ha sido convalidado. Dos, y que por favor le indiquen qué maestrías son médico-quirúrgicas. Eso tiene que ir en el derecho de petición. ¿Y qué se considera una maestría médico-quirúrgica? Ya que la normativa colombiana, según el SNIES, Sistema Nacional de Educación Superior, considera que no existen como tal en Colombia las maestrías médico-quirúrgicas. Eso lo dice la normativa del Ministerio de Educación. Si tú quisieras que primero te explicaran ese tema, por qué y por qué salud pública no sería convalidable. O sea, eso hace parte, primero, en tus peticiones, primero solicito la exoneración porque he sido convalidado. Segundo, que se me aplique la normativa anterior. Y tercero, que se me explique qué son maestrías médico-quirúrgicas, ya que en el marco normativo colombiano no existen como tal las maestrías médico-quirúrgicas. Y ya, va a ser complicado, Luisa, pero tienes que avanzar y saberlo argumentar muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto, doctor. Y tengo una pregunta adicional. Si, por ejemplo, ya el diploma lo tengo convalidado en España y fuera el caso de hacer un servicio social obligatorio en el exterior, ¿sería favorable o porque no entiendo cómo sería esa parte de un servicio social en el extranjero? Lo que pasa es que el servicio social es más latinoamericano, Luis. En Ok, España o en Europa como tal no existe, ni Estados Unidos.
Servicio social hay en Chile, que es de 2 años, en Venezuela 1 año y medio, en México lo van a subir a 2 años, en Perú, en Bolivia, no recuerdo en este momento otros sitios. Entonces es cuando se refiere a países latinoamericanos, Ok, porque en perfecto. Alemania, en España, en Suiza no existe el servicio social obligatorio. Sí, perfecto. Ahora, el servicio social se exige para la tarjeta profesional y la tarjeta profesional ahorita es un requisito para hacer los steps en Estados Unidos. Por ejemplo, lo están pidiendo también en Alemania. O sea, si se quieren ir, igual hay que hacerlo. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Catalina, adelante. Y ya voy con los del chat. Doctor, es que como usted nos dice que, digamos que por ser de la sabana, todavía tenemos como em, esa prioridad en Cundinamarca, o digamos que pues eso ya establecido pues allá en el ministerio. Al momento de hacer la inscripción, digamos como ya uno manda el acta de grado de la sabana, ¿eso queda automáticamente o hay que escribirlo como en alguna otra parte al momento de inscribirse? Cuando tú te escribas, a ti pues tú vas a escribir el número de cédula y tienes que poner en un listado de universidades. Cuando tú pongas Universidad de La Sabana, que automáticamente quedas eh, referenciada para Cundinamarca. Doctor, gracias. Listo. Voy a mirar el chat. Entonces, eh, bueno. Entonces, aquí en el chat hay varias preguntas. Ah, son dos. Maritza, estoy presentando inconvenientes en mi rural. ¿Podré conseguir direccionamiento jurídico? Hay varias, y pues a mí no me gusta hacer publicidad. Voy a escribir en el chat de pronto una que me parece que es muy buena, son de los que más saben, no lo puedo decir aquí en público, pero por ejemplo también he sabido de algunos sitios o algunas pólizas que cobran muy caro y realmente no es que ayuden mucho porque se desentienden y les van a buscar a ustedes sacar la plata. Pero la que estoy escribiendo para mí, porque conozco a las personas, son los más baratos y los que más saben del tema. Porque una de las personas de ahí fue la que me ayudó. O sea, hemos tenido el caso más difícil, entre los dos lo sacamos. Entre los dos lo sacamos. Un caso muy complejo. Es una abogada que hizo parte de la mesa técnica del Ministerio de Salud conmigo. Yo ya no hago parte de esa mesa técnica. Entonces, es la persona que más maneja. Pero si usted quiere otra póliza, también está. Pero recuerden que como tal, yo no puedo asesorar ni dar nombres acá en la grabación. En el chat la di porque pues no queda grabado, solo para los que estén acá. Aparece Juan. Buenas tardes, qué pena, no me queda claro. ¿Son las plazas que aparecen en el listado tienen varias como plaza del servicio social? Sí. Son las que aparecen, son las que están en sorteo. Las que no aparecen no estarían disponibles. Entonces, siempre remítanse al oficial, porque ahí podrían ustedes ser engañados de buena fe. Juan Sebastián, yo soy egresado del 2020. ¿Sí? Actualmente estoy realizando mi especialidad en ginecología obstetricia. Bueno, como está realizando, si usted se mete al sorteo, pues se podría meter al sorteo, pero ¿qué pasa si sale adjudicado? Ahí quedaría castigado 9 meses. Si los 9 meses le dan a Sebastián para que usted regrese a Colombia y haga los trámites, no pasa nada. Pero si usted lo está buscando como una probabilidad para salir exonerado, está bien. Ahora, cuando llegue, usted tiene las dos posibilidades, Juan Sebastián. O buscarlo como especialista o buscarlo como médico general. Y como esa opción no está, tendría que ir al Ministerio de Salud en el caso de especialista. Si es como general, pues queda el sorteo y no pasa nada. Pero si es como especialista, va a una secretaría o va al ministerio y busca que le den esa opción. Esa posibilidad de hacer rural o ingresar ahorita a la residencia ya no existe. Pero para que sea válido para especialista tiene que tener un título convalidado. De lo contrario, se tendrá que inscribir como general y esperar a que le convaliden el título, recordando que la convalidación con el Ministerio de Educación se le puede demorar 6 meses, por lo menos. David Segura. No, es muy sencillo, David Segura. Usted ingresa y ahí aparecen los datos. Es un aplicativo, es como llenar, es un aplicativo muy sencillo. Les va a decir que hay 5 opciones, que usted en el Excel, como tal, no se hacen videos porque es un tema muy, pero muy sencillo.
¿vale? Entonces no pasa nada. Estefanía Collazos. Eh, bueno, quisiera saber si tengo posibilidad de un rural por asignación directa. Claro que los hay, pero recuerden que los rurales de asignación directa tienen que irse a preguntar a las gobernaciones. Pero el resto del hospital no es recomendable que se los ofrezcan, pero normalmente esos que quedan disponibles son los rurales que no son tan buenos. Eh, y como no son tan buenos, entonces esos son los que uno tiene que escoger. Y el de investigación, pues digamos que cuando ustedes empiezan la investigación, obviamente una institución grande como el Cancerológico, la Santa Fe, son rurales validados. Entonces siempre pregunten, pues eso uno no tiene duda. Y normalmente un sitio X no ofrece investigación. La universidad tal lo ofrece, créanme que está validado. Entonces, simplemente es cuando ustedes firman el contrato, preguntar a la secretaría, ¿este está validado? Créanme que sí, siempre lo van a estar. Y no es el ministerio, es la Secretaría de Salud en donde está ubicado el sitio. Por ejemplo, el de la Santa Fe sería la Secretaría de Salud de Bogotá, que es Secretaría Distrital, y ellos les van a dar razón. Ahora, en donde conseguir el listado de plazas de investigación, eso nunca va a estar disponible, ni por derechos de petición. ¿Estos límites para presentarse al sorteo? No, pues desde que uno esté invalidado, pues no hay como tal una fecha. Juan David, adelante. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Doctor, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Y yo tenía una pregunta muy sencilla y es, si yo conseguí un rural por asignación directa debido a que el rural que había tenido esa plaza dimitió y por lo cual se ofreció la vacante, y revisando en el listado, esa plaza ya se había presentado para, por ejemplo, plazas rurales del semestre inmediatamente anterior, ¿eso me garantiza de que esa plaza sí es validada para servicio social obligatorio o no necesariamente quiere decir que me la puedan validar? No necesariamente, porque a veces los gerentes se parten de eso para engañarlos a ustedes. Pero esto es muy frecuente. Lo más sencillo es que, ¿qué hace el sitio? Cuando ustedes dicen, voy a tomar esa plaza, el gerente inmediatamente tiene que mandar un correo a la gobernación para que esa plaza salga del sorteo o la gobernación no la adjudique por su cuenta. Entonces, cuando eso ocurre, le tienen que mostrar por lo menos el correo o algo que determine que usted se puede posesionar. Y si usted ya firmó un acta de posesión y que es como servicio obligatorio, ya queda tranquilo, no pasa nada. Entonces, digamos que no es tanto el listado, porque hay plazas que ocurren en esa situación, no es más que se haga el trámite, porque hay gerentes que se les olvida y la gobernación lo adjudica y ya no es para ustedes. Porque esto es un tema muy rápido, porque son plazas que se pierden o que se adjudican en 15 días. Juan David. Doctor, qué pena, esa era mi pregunta, se me olvidó bajar la mano. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Paula Riveros, está validado. Pues primero de sitios recomendados, pero si tienen dudas, envían un correo o le dicen al sitio que si por favor pueden pues, tener la resolución, porque a los sitios les dan la resolución de validación. Y los roles de investigación solo tienen una validez de un año. ¿Qué quiere decir? Que la Santa Fe tiene que hacer cada año su proceso. Y entonces, cuando son sitios grandes, créanme que está validado. Pero entonces no sobra decirle, ¿me podría mostrar dónde está el certificado, dónde está validado? Para estar seguros. O llaman a la Secretaría de Salud del Departamento Distrital y le preguntan, y va a decir sí o no. Sí es legal, sí es legal, María Ceballos, ir hasta la Secretaría, pero recuerden que esas plazas cambian semanalmente. Ahora, no todos se vayan, porque recuerden que esas plazas no son las que están más disponibles y a veces el sitio tiende a guardar las plazas mejores para recomendados. Camila, adelante. Doctor, tengo una duda. Es que yo antes, pues en una charla que usted había dado anteriormente, le había preguntado que qué hacía si yo me había inscrito al sorteo, pero pues, que conseguí una plaza por asignación directa y usted me había, pues, comentado cuál era el debido proceso. Pero por el otro lado, conozco casos de gente que no se ha inscrito al sorteo, realiza su rural y al final, cuando lo culminan, presentan ante el ministerio una certificación donde pues dicen que cumplieron con su rural.
¿Eso es una mala práctica o digamos que uno podría hacer eso en dado caso de tener un rural por asignación directa? Mira, Camila, lo que pasa es que la normativa cambió. Entonces, mi respuesta hoy es diferente a la respuesta que yo di hace un año. En este momento no es necesario inscribirse al sorteo. Ustedes pueden ir a la secretaría si cumplen los requisitos, o sea, quiere decir que ya están graduados para iniciar el rural. Cabe notar que para iniciar un rural de asignación directa les van a decir, listo, es suyo, tráigame los papeles mañana y empieza en 2 días. Ojo con eso, porque es, no, pero quiero despedirme de mi novio, de mi familia. No, es ya para allá. Y algunas secretarias les van a indicar, no, no se inscriba. O algunas secretarias les van a decir, sí, inscríbase al sorteo. Pero ya en este momento es potestad de la secretaría determinar que se inscriban o no al sorteo para sacarlos. ¿Sí me explico? O sea, ya es mejor arreglar directamente con la secretaría. Si la secretaría les dice que sí, váyase, ya al finalizar el certificado es válido. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud es la encargada de dar el certificado, no el ministerio. Y ustedes después de eso se van al Colegio Médico Colombiano para que los inscriban en el RETUS y les den la tarjeta profesional, proceso que se puede demorar un mes. Pero, ¿y qué les va a pedir el Colegio Médico Colombiano? El certificado de la Secretaría Departamental de Salud. O sea, por ende, háganlo directamente con la Secretaría. No confíen en el gerente. O sea, pueden decirlo, pero que el gerente les demuestre que la plaza es válida. Pero prácticamente yo ahí directamente en la Secretaría. ¿Respondí a Gracias. la pregunta? Sí, señor, muy claro, gracias. Listo. Entonces, ya no siendo más, como no hay más preguntas, entonces recuerden que también pues están las redes sociales. En esas redes sociales, porque esta charla normalmente se hacía cada 6 meses, ahorita se está haciendo cada año, no hay seguridad ni certeza que se haga el próximo año. A veces de rurales que están en el ejercicio me dicen, miren, yo tengo alguna pregunta y se conectan a esta charla, es factible. Recuerden que por intermedio de las redes sociales están las grabaciones o están pues los diferentes datos y que en el canal de YouTube es donde ustedes pueden de manera indiscriminada hacer las consultas o si son personas cercanas por el mecanismo que yo les indiqué. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz día para todos. Muchísimas gracias.